Dios bendiga a todos los que están ahora para oír esta enseñanza de la palabra de Dios con el tema ya conocido de cada domingo, en el cual estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en eventos futuros. Es motivo de invitarles a todos a que cuidadosamente lean en sus Biblias Antigua Versión, y quien logre tener la Biblia del oso pueda tenerla, para que así observemos en que no vamos a estar estudiando sobre las revisiones ni reformas de los hombres, sino conforme a la palabra que Dios nos dio desde el texto original. La parte que tenemos aquí es el invitarles para que estudiemos juntos la palabra de Dios sin aumentarle ni quitarle, porque esto tiene sentencia de Dios y es de perdición. Porque el que quita o aumenta, su nombre es borrado del libro de la vida. Así es importante. Entonces, quiero leer de la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 17. Y el domingo pasado leí hasta el versículo 10, pero quiero leer hoy de nuevo versículo 8, 9 y 10 para continuar con los demás versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 7. La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia, la cual era y ya no es, aunque es. Aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, y el otro aún no es venido. Y cuando fuere venido, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo rey, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia en un tiempo como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos batallarán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Amén. Padre Santo, te ruego ahora, Señor, que te dignes en este momento, Padre, colocar la bendición tuya, Señor, sobre cada oyente. Padre, dígnate a través de tu Espíritu Santo hacer que esta palabra sea entendida por cada oyente, y cada uno de los que tienen tu palabra, Señor, puedan mirar en ella, Señor, lo que está escrito y entender lo que fue dado en un tiempo como reyes con la bestia. En lo otro fue ya dado explicación
Sin embargo, tomo del versículo 12 que se encuentra algo importante aquí con la Biblia, en que es tomada de los originales la Biblia del oso. Y es la palabra que dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Es una figura retórica que en la visión se ven 10 cuernos, pero esos 10 cuernos representan 10 reyes que aún no han recibido reino. Habla como si se estuviera ya en el tiempo de la tribulación. Y luego es porque la palabra de Dios siempre es presente. Y nos dice: más tomarán potencia. En la Biblia que tenemos dice por una hora. Pero observamos en lo que dice el texto original: tomarán potencia en un tiempo como reyes con la bestia. Yendo a la interpretación bíblica que encontramos desde el libro de Daniel, que hace referencia a tiempos escatológicos, señala tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1 año, 2 años y medio año. Esto se confirma con Apocalipsis capítulo 11 y 12, que nos habla allí de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nos habla también de 42 meses. Nos habla también de 1260 días. Entonces, esto está confirmando que el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Al decirnos de un tiempo ser, como nos señala la palabra, 1 año, entonces los revisores se equivocaron colocando 1 hora en que tomarán potencia en un tiempo como reyes con la bestia. Es diferente porque tomarán potencia y señala en un tiempo, o sea, en 1 año. Tomarán, como dice, como reyes con la bestia. Así que es importante que cada hermano observe lo que pasa con las revisiones, lo que pasa con los reformadores. Y que lo he dicho muchas veces, no hay hombre sobre la tierra ni ángel en el cielo que le pueda reformar a Dios. Porque el que reforma o revisa se está presentando mayor que Dios. Se está presentando en la capacidad de revisarle a Dios. Entonces, lo único que ellos podían era corregir el español en que fue escrito o escrita la Biblia, que se denomina la Biblia del oso, que fue extraída de los originales. Y ellos cambiaron la palabra o palabras en un tiempo y le colocaron en 1 hora. Ahora, al pensar esto, un tiempo es diferente a 1 hora. Escatológicamente, comprobado en la palabra de Dios con textos paralelos, encontramos que un tiempo es 1 año y no se puede colocar ese 1 año por 1 hora. Así que a todos los lectores, tomen en cuenta lo que dice la Biblia del oso, que señala en un tiempo y los revisores le colocaron en 1 hora o 1 hora. Quería aclarar esta partecita de la enseñanza del domingo pasado.
Continuamos con el verso 13 del capítulo 7 que dice: estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. O sea, estos reyes tendrán un acuerdo entre ellos y luego del acuerdo darán su potencia, o sea, su autoridad, su poder a la bestia. Y luego el verso 14 nos señala la preparación de ellos, lo que ellos harán. Este versículo 14 hay que colocarlo en el capítulo 19, cuando se desarrollará lo que señala como la batalla del Armagedón. Y señala: ellos batallarán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, con los que van a estar con el Señor son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Todos los que han sido llamados, el Señor dice, y Él habló en sus enseñanzas diciendo: muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que es importante tomar en cuenta que no basta una persona considerarse que un día aceptó al Señor y contarse como que ya fue llamado. En ello, además de ser llamado, se usa la palabra aquí, elegidos. Y luego también, y fieles. Así que señala: llamados, elegidos y fieles. 3 áreas. Y el Señor dice: muchos son llamados, pero ahora viene la elección y pocos los elegidos. Y esos elegidos tienen que llenar el requisito de ser fieles. ¿Fieles a qué? Fieles al Señor, fieles conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandatos del Señor. En Primera de Juan capítulo 2 nos dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, está mostrando fidelidad. Y también nos dice que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y los mentirosos están en la lista de los que se pierden. También nos dice allí uno de los versículos siguientes, y es: el que dice que está en Él, o sea que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Esto indica elegidos y fieles. Está en el Señor, anda como Él anduvo. Él anduvo haciendo bien en todo tiempo, anduvo en santidad. Estuvo frente a las tentaciones y las venció. Habló solo lo que el Padre le daba. Obedeció solo los mandamientos del Señor. Esto también es lo que debe ser el que dice que está en Cristo, el que se considera que ha sido elegido y debe entonces perseverar en fidelidad. La fidelidad al Señor también consiste en hacer tal como está en la palabra, yendo a lo más antiguo, y también, además dentro de ello, tiene que darla completa, porque en Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios es contra los que detienen la verdad con injusticia. Es decir, predican, pero no dan toda la verdad, retienen parte de ella. Y hay en el tiempo los que predican
que le dicen a las personas así como está bien. Se divorcian y hay pastores que los vuelven a casar sin darse en cuenta que la palabra de Dios dice que el que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, fueron llamados, pero no aún elegidos para predicar, pero al no ser fieles, no perseveraron, no estarán con el Señor. Es la parte importante que la Biblia nos dice que hemos de ser hallados fieles. Y la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Así que, amados hermanos, rechacen todo aquello que le digan los predicadores, que le digan así como es. El Señor le ama porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios no ama el pecado. Así que es importante que cada uno observe y enseñe y los creyentes lean lo que dice la palabra. En Deuteronomio 22:5 son mandatos del Señor para su pueblo. Allí dice que la mujer no vestirá como el hombre y el hombre no vestirá como la mujer. Es un mandato de Dios y el hombre no tiene el derecho de abrogarlo, de imponer su sentir, su propia interpretación. Y entonces le dicen, yo no creo que un pantalón le condene. Pues no, claro que el pantalón no le condena porque no tiene vida. Pero la desobediencia al mandato de Dios es lo que condena. Porque la mujer que viste como el hombre o el hombre como la mujer es abominación delante de Dios, lo dice la palabra. Y la Biblia nos habla también en Apocalipsis 21:8 que los abominables estarán fuera. Entonces indica que no entrarán a la patria celestial. Los abominables, y entre los abominables están los homosexuales. Esto hay que predicarlo, cueste lo que cueste, pero hay que predicar la verdad de Dios. Los verdaderos siervos de Dios darán la palabra con justicia, con integridad. No se detienen ante el miedo porque peligre su vida. El Señor dio su vida por nosotros. Entonces fuimos llamados para participar de los sufrimientos del Señor. Y por eso es importante cada creyente sométase a la palabra de Dios, cumpla con lo que el Señor dice, obedézcale al Señor, porque el que le ama guarda sus mandamientos. Y por eso el Señor dice claramente, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y entre los escogidos entonces están los elegidos y fieles. Así que llamados, elegidos y fieles. Entonces usted debe haber sido llamado por el Señor, aceptó al Señor, aceptó la salvación. En el momento fue limpio de todos sus pecados que había cometido y comenzó su nueva vida con el Señor. Entonces, de esa manera pasó de ser llamado a ser elegido. Y está entre los elegidos y puede predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer mucho. Pero si es infiel, entonces está entre la lista en lo que el Señor dice en Mateo capítulo 7 y verso desde el 21 leyendo en adelante. Allí encuentra que dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Y el Señor dice, entonces os diré, no os conozco, obradores de maldad. O sea que hay muchos obradores de maldad
que en el nombre del Señor también hacen milagros, echan fuera demonios y profetizan. Esos son dones, es Dios el que lo hace, y la persona no vive una vida recta, aunque dice ser siervo o sierva de Dios. Sin embargo, no está obedeciendo la palabra en todo, y es de los que dicen: así como soy me ama el Señor, y cree que porque es utilizado, entonces va para el cielo. Pero la palabra está: ser santos porque Dios es santo. Él dice: yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Y el Señor dice: sin santidad nadie verá su rostro. Nadie verá el rostro del Señor sin santidad. Entonces, para ello nos dice en Apocalipsis capítulo 21 verso 11: el que es injusto, es decir, los que dicen así como estoy bien, dice: sea todavía más injusto. El que es sucio, ensúciese aún más. El que está metido en el adulterio, en la fornicación, que se juntan a vivir así, no les interesa lo que dice la palabra de Dios, y dicen: estoy bien delante del Señor, pero lo que está es bien condenado. Es la verdad de Dios, así que ninguno debe depender de lo que siente, de lo que piensa, de lo que interpreta, sino de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, con el Señor estarán para reinar los llamados, elegidos y fieles. El versículo 15 dice: y Él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, y habla de muchedumbres, pueblos y muchedumbres, y gentes y lenguas. Esto indica que son de las naciones, son pueblos, naciones, son muchedumbres. Dentro de ellos están las gentes y lenguas, que son los diferentes idiomas, porque no todos los del mundo hablan el mismo idioma. Y no solamente de un país son salvos, sino todos aquellos que creen en el Señor y cumplen con estar dentro de los elegidos y fieles al Señor. Así que es importante, entonces, cuando dice: y Él me dice, las muchas, o sea, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y mente. Entonces tenemos que entender bien y nos preguntamos, la Biblia es clara, bueno, ¿y qué son esas las muchas aguas que has visto? ¿Y qué es eso donde la ramera se sienta? Entonces el mismo texto está diciendo que esas muchas aguas donde la ramera está sentada son pueblos, son muchedumbres, son gentes y son lenguas, diferentes idiomas. Entonces ahí entendemos alguien que haya ido, y ojalá se haga un viajecito a la Santa Sede, entre por los lugares, observará la inmensa riqueza que señala la palabra, lo que vemos, cómo estará vestida la grande ramera y cómo está con toda la riqueza, donde habla, y a la vez que al ir se observa los lugares que están llenos de oro, llenos de esmeraldas preciosas, pero también llenos por toda parte de ídolos. Entonces de ahí se tiene de todos los lugares
aquellos que fueron grandes, allí de todas maneras hay alguna mención sobre eso. Entonces es importante analizar qué religión es la que tiene comercio con todo el mundo. ¿Qué religión es la que está apoyada por la mayoría de gobernantes de la tierra? ¿A qué lugar de la sede principal de las religiones donde también las gentes envían tesoros y demás? Es importante pensar en esto y conocer por la palabra y darnos cuenta claramente a qué personajes se refiere, a qué religión se refiere. Y también, dicho de paso, tómenlo en cuenta, y por eso es bueno oír muchas veces los noticieros y ver lo que hablan aquellos que se les llama los grandes hombres y que los tienen aún las gentes como algo sublime. En estos días, decía el Papa actual, hablando de el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto lo encontramos en manera bien clara. Tenemos ahí varias áreas, de tal manera, o sea, incalculable el amor con que Dios amó al mundo. Primera parte. Segunda, que ese amor le llevó a enviar a su Hijo, a humanarse, a tomar un cuerpo humano, a nacer de la naturaleza de una mujer, o sea, tomar el cuerpo en el vientre de María sin la intervención del hombre, cumpliéndose lo que dice en Gálatas capítulo 4 y verso 4, cuando dice: venido el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, o sea, de la mujer fue que tomó el cuerpo por obra del Espíritu Santo. Oía también a un personaje judío explicando que tenía que ser el Mesías de la simiente de David, y Jesús no era hijo de la simiente de David porque no había sido hijo de José. Entonces uno observa cómo en las diferentes religiones vino Jesús para salvar a su pueblo, y su pueblo no entendió que él era. Ellos dicen que fue nacido en Nazaret y él nació en Belén de Judá. Tampoco investigaron. Así que el estudioso de la palabra tiene que investigar, saber qué es, tener una correcta investigación, una correcta interpretación del texto, un entendimiento claro para no equivocarse. El hombre se puede equivocar en todo menos en su salvación. Todo lo puede perder, su propia vida física, menos su alma. Porque el Señor dice que sacará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma. Aunque haya almacenado toda la riqueza del mundo, pero si se pierde, todo lo perdió. Así que el dinero es y no es bendición. Es bendición para el que sabe manejarlo y no hacerse esclavo de ello y utilizarlo correctamente. Y es esclavo y es ídolo para el que se dedica a la riqueza y depende de la riqueza y dice que el que no tiene, el pobre no tiene la bendición de Dios, porque creen que el dinero es la bendición de Dios. Pero el dinero
perece, la riqueza perece. Esta misma tierra está llamada para ser destruida y ser destruida en fuego. Entonces, es importante cuando en la palabra de Dios vamos para entender lo que ella nos dice. Así que, de esta manera, entonces, el representante de la religión católica, apostólica y romana, entonces, dice en estos días, dijo claramente que este capítulo, ese versículo, él no lo entendía y no podía dar respuesta a la pregunta que le hicieron. ¿Cómo se tiene en la religión alguien por cabeza que no entiende? Lo primero que debe entender un predicador, alguien que dice representar al Señor, debe saber explicar lo que es la salvación, lo que es el plan de Dios, a qué vino Cristo, por qué Él murió en la cruz del Calvario, porque Él decía, no podía, es decir, entender por qué Dios había entregado a su Hijo a morir, a ser mártir en una cruz. ¿Cómo es que alguien que dice predicar la verdad no entiende el plan de Dios, no entiende a qué vino Cristo? Entendiendo que en el Antiguo Testamento estaba la ley en razón de obras, de sacrificios para limpieza del pecado, pero no era suficiente, era incompleto, era imperfecto esos sacrificios. Entonces vino el Señor para ofrecer un sacrificio perfecto, que lo encontramos la explicación en la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, es decir, a los judíos, y está en el capítulo 10, donde el Señor dice, hablando que Dios el Padre le apropió cuerpo, y el versículo 10 dice que Él dio ese cuerpo en sacrificio para redención, para un perfecto sacrificio único, con el cual nuestros pecados son borrados por la sangre de Cristo y llamados a una vida nueva. Así que es importante cuando entiendan la religión católica, que tienen a un hombre que no comprende el plan de salvación, que no comprende a qué vino Cristo. Entonces, ¿qué hace allí? Y pobre de los seguidores, si tienen a alguien que no tiene la capacidad de explicar el plan de salvación. Pobres también las iglesias que tienen pastores que no toman en cuenta lo que lleva a condenación y que dejan que la congregación viva como quiera y no les predican la verdad, y lo han tornado todo en siembra y en adquirir dinero. Pero Dios nos llamó para que demos su verdad, para que prediquemos la verdad. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, invitar a las almas a la salvación, darles ese mensaje. Ahora el que no quiera y elige la perdición es ya porque ha llegado a un estado de ceguera espiritual y no elige la bendición que Dios le ofrece de un reino eternal, de gloria eterna, y escoge en su vida la peor elección que hace, es elegir el lugar de castigo, el infierno, el lugar de tormento finalmente, antes que someterse a Dios. Entonces es la pregunta que se hace y hago para todos los oyentes. ¿Ha pensado usted dónde va a pasar su eternidad? Importante es, uno solo es el camino, Cristo Jesús. Y Él dice, yo soy el camino. Una sola es la verdad, es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo Jesús es la única verdad, la única vida, el único camino que nos conduce al Padre, porque Él se dio por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, y el que le recibe a Él recibe vida y recibe el Espíritu Santo,
con el cual se identifica como hijo de Dios y pasa a estar en el libro de la vida. Es importante, amados hermanos y toda persona que me oye, a todos los que es comunicada esta enseñanza, que usted la entienda tal como está en la Biblia y no se atenga a las vanas prédicas, vanos mensajes y engaño, donde son engañados, y con tal que usted dé dinero todo está muy bien, pero el día que no da nada, entonces ya es rechazado. Usted solamente tiene una obligación con Dios. Las ofrendas son voluntarias, según usted disponga en su corazón. La única verdad que hay clara, sea donde sea que usted sea miembro de una iglesia, en una congregación, usted debe de pagar el diezmo al Señor de la 10ª parte de todo lo que recibe. Ese es asunto entre usted y Dios, y el que no lo hace, roba al Señor. Y los ladrones no entran al reino de los cielos. El Señor dice que malditos sois con maldición. El que no lo hace está bajo la maldición de Dios, y los que están malditos por Dios tampoco van a participar de la vida eterna. Es la verdad, y estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Ahora dice el versículo 16: y los 10 cuernos que has visto en la bestia aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Todas estas manifestaciones, palabras que se encuentran, son retóricas. La ramera es la religión que tiene una sede, es decir, un gobierno dentro de otro, que es exactamente Roma, con un gobierno interno que es religioso. Es independiente y tiene su gobierno en todo el mundo. Entonces, estos 10 reyes que al comienzo sustentarán, y la palabra dice que la gran ramera irá a caballo, o sea, sustentada por la bestia. Y de esta manera, entonces los reyes de la tierra estarán de acuerdo para que ella vaya sustentada desde luego por el imperio, y que toman en cuenta que durante el tiempo de la grande tribulación son 3 áreas del gobierno de Satanás: político, religioso y económico. En ello está porque solo los que tienen la señal de la bestia podrán comprar y vender. Religioso, porque el que no adora a la bestia, entonces le es dado muerte. Y político, porque tiene que estar bajo ese gobierno. Entonces es importante entenderlo. En cualquier momento puede aparecer el anticristo. Todo está dado, y ya las gentes, todos nosotros hemos visto en qué está el mundo por toda parte. El miedo a morir, una pandemia que no han encontrado todavía los médicos, los de laboratorios, los inventores de la medicina, según sea la necesidad, no han podido encontrar todavía el remedio para ello. Así que, ¿qué viene? ¿Qué le sigue a esto? Lo que dice la Biblia del jinete que sale y que la muerte le sigue, y la mortandad por toda parte. Y luego allí habla, donde habla 2 libras de trigo por 1 denario. Entonces esto indica la carestía, y por eso es importante entender esto.
Amados hermanos, así que observando esta palabra, entonces este imperio religioso no irá hasta el fin de la tribulación. Dentro de ese término será destruido, y es directamente ya por la voluntad de Dios que hará que esos reyes la destruyan y hará que sean desoladas, pero a la vez, como hemos de encontrar en la palabra de Dios, viene de parte del Señor el juicio poderoso de la mano de Dios sobre este imperio religioso. Y dice el verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones, es decir, Dios coloca en los corazones de los reyes gobernantes que hagan eso, que la destruyan. Dice que hagan lo que a Él le place, o sea, a Dios. Que hagan una, es decir, unidos esa voluntad, una sola voluntad. Dice en la Biblia que hagan una voluntad, no varias, una sola. Esta es la destrucción de ese imperio religioso. Y que den su reino a la bestia. Es decir, que ese gobierno religioso pase inmediatamente al poder de la bestia, entonces se continúe ya en ese poder político. Dice, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Es decir, hasta que lo que Dios ha establecido y lo que Él ha hablado se cumpla exactamente como está escrito. Así que el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, no es un libro para asustar. No es un libro que hay que dejarlo ahí quieto sin estudiarlo. Es un libro para constantemente estarlo observando, leyendo y clamando a Dios que revele en manera clara y de entendimiento a los que lo leen para evitar sus juicios. Dice la palabra, el verso 18, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Dije antes que la mujer es ese imperio, ese reino, ese gobierno que hay dentro de otro gobierno que es exactamente en Roma, donde se encuentra. Entonces, es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Así termina este capítulo 17. Entonces, nos habla en manera clara. Y dije antes, quien quiera convencerse, si el Señor le concede los medios económicos, hágase un viajecito y entre a esos lugares, observe lo que hay allí, observe su gran imperio religioso, lo que tiene, la donación de todos los países y todo lo que posee. Entonces luego se dará cuenta realmente de la verdad bíblica. Y dice la palabra, el versículo 1 del capítulo 18, después de estas cosas, o sea, después de el Señor mostrarle a Juan todas aquellas cosas, todas esas figuras para dar una enseñanza, entonces viene en el capítulo 18:1 y dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Indica que los ángeles que están al servicio del Señor
son llenos de potencia de Dios y cumplen con su labor como mensajeros de Dios y hacen la obra que Dios les encomienda hacer. Y el verso 2 dice que este ángel clamó con fortaleza a alta voz diciendo, o sea, él anuncia la caída de Roma. Y dice, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo. En la versión que tenemos, antigua versión, dice guarida, pero aquí dice guarda de todo espíritu inmundo y guarda de toda ave sucia y aborrecible. O sea que la ciudad se torna en lugar de guarida de demonios, lugar de guarida, o sea, donde están guardadas todas las aves sucias y aborrecibles. Así que de una ciudad grande y de lujo pasa a ser un lugar habitado de demonios, lleno de demonios y lleno de aves sucias inmundas. Esta es la condición en que termina su grandeza, porque haciendo mención que son incluso, se hace colocar como el vicario de Cristo, el jefe de la religión. Y el que es vicario de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Cómo un ser mortal va a tomar el lugar de vicario de Cristo cuando es el Espíritu Santo el que está por todo lugar del mundo para bendecir, para ungir a los que son hijos de Dios y para hacer que la palabra de Dios predicada llegue a los corazones y esa palabra redarguya y toque el alma y el espíritu de las personas y con el mensaje acepten a Cristo para ser lavados limpios en la sangre de Cristo, inscritos en el libro de la vida, y luego está para ayudarlos, ungirlos y de esa manera hacer que teniendo el poder, la unción, puedan vivir la vida cristiana. Entonces la obra del Espíritu Santo en cada creyente, redarguyendo a cada uno para que su vida sea consagrada al Señor. Entonces dice la palabra, el versículo 3 del capítulo 18, porque todas las gentes han bebido del vino de la ira de su fornicación. De nuevo lo leo. Porque todas las gentes han bebido del vino de la ira de su fornicación. Entonces señala como vino, así como los seres humanos toman el vino y los lleva a la borrachera. Entonces aquí habla del vino de su ira, de su fornicación. Es decir, esta parte de fornicación se trata de la idolatría, donde le ha dado a todas las gentes, en todos los lugares, todas las ciudades, en las partes altas siempre se coloca una imagen y se colocan muchas imágenes en diferentes lugares. Y se colocan muchas imágenes que les llaman patronas de la ciudad, patrona de un pueblo. Y de esa manera les señalan, aún como tenemos en Colombia, que a una estatua de esas con un nombre que no fue el nombre de María, le colocaron un nombre y le llaman Reina de Colombia. Entonces, de esta manera, cada país tienen sus diferentes ídolos, todos proporcionados por este centro idolátrico en Roma. Entonces llega el momento que señala Dios
porque de esa fornicación, o sea, que han hecho que las gentes cometan fornicación espiritual, o sea, adulterio espiritual, adorando, sirviendo a la idolatría antes que servir a Dios. Dios es celoso y Él no permite que su pueblo tenga idolatría, adoren imágenes. No permite que ninguna criatura tome el lugar de intercesor ante Dios y los hombres, porque hay un solo mediador, lo cual la Biblia lo señala por el apóstol Pedro y por el apóstol Timoteo, al cual Pablo le habló de un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que el apóstol Pedro dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces es lo que dice la palabra, y han colocado a la gente. ¿Cuántos ídolos tienen? ¿Y cuántos unos adoran a una clase de ídolo, a otros a otras? Y unos dicen que la Virgen de Guadalupe es más milagrosa que la del Socorro, o la de Chiquinquirá más que la del Perpetuo Socorro, o la Virgen de Fátima, etc. Entonces en Costa Rica tienen una que la llaman la Virgen Morena y es bien negrita. Entonces todo eso es comercio, porque la madre de Jesús se llamó María. No tiene más nombres que ese. La religión le ha colocado todos estos nombres y además de ello la colocaron como mediadora. Entonces cada domingo nosotros oímos al final de un sermón que dan, entonces allí señalan que acerca de la madre de Jesús, interceda ante Cristo. Entonces, mis amados hermanos, Cristo es el único mediador ante Dios, y ante Cristo Jesús todos nosotros debemos orar a Él y pedirle por todas las almas, pedirle al Señor que Él salve las almas, las sustente, las haga fieles, y que cada uno que recibe a Cristo pueda permanecer fiel siendo un santo. Nos dice la palabra, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Todos los gobernantes, en su mayoría, han cometido fornicación, idolatría, porque cada visita de pronto que se haga papal, como sea, ¿qué es lo que le dejan a un presidente? Un escapulario o un rosario, alguna cosita que se identifica como idolatría. Entonces, es la parte que lo único que tiene que llevar a un país es eso, nada más, porque no pueden dar y no están dando el evangelio, porque no lo enseñan correctamente, y ni aún el gobernante religioso actualmente sabe explicar lo más sencillo que se encuentra, que es Juan 3:16 y glorioso, en que allí hay una preposición, el propósito para el cual Cristo fue enviado. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de haber dado Dios el Padre a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 36 de San Juan 3 dice, el que en Él cree tiene vida eterna. Entonces la palabra de Dios nos habla en manera clara. He ahí la razón que en la Iglesia Católica nunca se hace una invitación a aceptar a Cristo como su Salvador. Nunca las gentes hacen una oración de aceptación a Cristo y de pedir que su nombre sea escrito en el libro de la vida y de pedir que el Señor les limpie con su sangre preciosa. Eso no lo hacen y esa enseñanza no existe. Y sí, han perseguido a los que anuncian el Evangelio. Entonces, a los que predican la palabra del Señor,
Entonces es algo importante que, amados hermanos, en este santo libro nos clarifica quiénes son los que han fornicado con la gran ramera, quién es la gran ramera, sobre quiénes será apoyada en el tiempo de la grande tribulación, en el tiempo de la manifestación de Satanás en el gobierno mundanal. Y dice el mismo versículo 3 del capítulo 18 de Apocalipsis: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso lo tenemos. Y cuando usted observa, en cada país siempre habrán centros llenos de idolatría, de mercadería, de aquello que predican, de aquello que les dan, del santo más milagroso, de cualquiera de esas cosas que le presentan a las gentes para que las gentes tengan esa idolatría que los lleva a perdición, porque ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Así que es en ese sentido llamada así porque es el medio por el cual las gentes se pierden, las gentes aceptan lo que es falso, y en esa manera la mercadería que ha habido de idolatría por todas partes es entonces con lo que también los escultores han podido ganar su dinero, haciendo esculturas de diferentes clases de santos, y esas esculturas tienen manos, mas no pueden mover los pies, mas no pueden caminar. Tienen ojos, mas no pueden ver, oídos, mas no pueden oír. Así que, aunque tienen boca, esa estatua no le puede decir nada a ninguna persona, aunque dure todo el tiempo ahí postrado de rodillas pidiéndole, pero no le escucha porque no tiene vida. Hubo un escultor que las hizo y él ganó dinero, y la religión gana con ello, pero la pobre vida, la pobre alma que se postra ante un ídolo no tiene vida, no tiene bendición, y va camino a perdición porque ha sido engañado. Por eso es llamada aquí madre de la fornicación, y que las gentes han bebido del vino de su ira, de su fornicación, porque las gentes están dispuestos aún no solamente a acabar con la vida de los que no creen como ellos, sino también entregar sus vidas con tal de defender la religión, pero no están defendiendo lo que es la palabra de Dios y sus propias almas. Entonces nos dice la palabra del Señor claramente. El versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, escuchen bien, amados oyentes, salí de ella, pueblo mío, pueblo del Señor. El mandato que tenemos aquí es que hay que salir de en medio de ella, no participar de sus mercaderías, no participar en nada de sus cultos, de sus procesiones, de sus lugares, centros de idolatría, cualquiera sea. Entonces, no participar de ninguno de las partes que señalan como bautismos de un niño, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor fue bautizado a los 30 años y Él no mandó bautizar niños. El que es bautizado tiene que tener conciencia y tiene que ser bautizado después de
haber aceptado a Cristo, haberse arrepentido de sus pecados, estar consciente que murió para el mundo y resucitó con Cristo, tiene una nueva vida y va camino al cielo. Esa es la parte importante que una persona tiene que entenderlo. Entonces, habla, salid de ella, pueblo mío. O sea, el pueblo del Señor tiene que salir de ese ambiente, de todo lo que tenga que ver con la gran ramera. Nos dice en 2 de Corintios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice en el capítulo 6, los últimos 2 versículos, nos dice, y posiblemente hay que incluir también, todo el pasaje donde nos dice qué tiene que ver la luz con las tinieblas. No hay comunión del fiel con el infiel. No hay comunión de Cristo con Belial. Entonces dice, salí de ella, pueblo mío, y yo recibiré a vosotros y me seréis hijos e hijas. Y dice, y yo seré vuestro Dios. Entonces, para que Dios sea nuestro Padre, para que nosotros seamos hijos de Él, entonces tenemos que salir de todo lo que es idolatría, de todo lo que tiene que ver con la gran ramera. Tenemos que salir de toda especie de pecado, de todo lo que es maldad, y haber una consagración al Señor, una vida diferente. Aunque nosotros nos damos cuenta cuando una persona se convierte al Señor, inmediatamente los amigos dicen, perdimos a nuestro amigo. Y dicen, le lavaron el cerebro. Claro que sí. Una persona cuando realmente se convierte al Señor y conoce la verdad, su cerebro es limpio, su memoria es limpia, su entendimiento es limpio, ha entendido la verdad de Dios, el Espíritu Santo le ha revelado la palabra de Dios, ha aceptado a Cristo, ha sido limpio, su corazón le es dado un nuevo corazón, un espíritu renovado, un alma limpia de pecado. Eso es la verdad. Entonces, la importancia es que el que acepta a Cristo permanezca en esa verdad, permanezca apartado del mundo, permanezca separado de todo lo que conduce al infierno, y entonces elija caminar por ese camino nuevo y vivo que el Señor Jesucristo dice en su palabra, que el camino es angosto y estrecha la puerta para entrar, y habla que muchos procurarán entrar y no podrán, porque no pueden entrar con su carga de pecado. Tiene que ser limpio por la sangre de Cristo, abandonar su manera de vivir. No puede querer servir a Dios y a la vez servir al mundo. No puede querer servir a Dios y a la vez habitar en sus desenfrenos carnales de degradación moral. Es algo importante dentro del Evangelio. La palabra de Dios nos enseña a vestir decorosamente, a vivir en santidad, en justicia, en integridad, en sometimiento a Dios, en respeto a los demás, a vivir decorosamente. Entonces es la parte que la vida de un creyente tiene que ser diferente a los que están viviendo mundanalmente. Y no puede ningún creyente creer que agrada a Dios y estar en amistad con el mundo. Lo mundanal no tiene parte en lo espiritual. Por eso es importante que nos dice la palabra del Señor, dice de salir de ella, pueblo mío, y señala el motivo: porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis
de sus plagas. Entonces se nos manda salir para que no participemos de sus pecados, no seamos contaminados con la idolatría, no seamos contaminados con la mediocridad, no seamos contaminados haciendo lo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces dice, para que no recibáis de sus plagas, o sea, de los castigos que están determinados para este pueblo. Nos dice en Isaías capítulo 52, verso 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Noten, está hablando de una ciudad. Salid en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Es decir, el que es vaso del Señor, el que tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios, no puede contaminarse con nada que es idolatría, no puede estar en ninguna clase de vicio, tiene que estar separado, viviendo una vida de integridad y obediencia, viviendo la verdad y en santidad delante de Dios. Así que es la parte que dice, no toquéis cosa inmunda y salid en medio de ella. Entonces nos dice también en 2 de Corintios, que antes lo cité, capítulo 6, versos 17 y 18, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Noten, la exigencia para ser recibidos por el Señor es no tocar lo inmundo. Inmundo es la idolatría, inmundo es la fornicación, el adulterio, las palabras grotescas, todo aquello que contamina el alma y el espíritu de cada persona. Ahí habla no tocar, porque eso es inmundo, para que seamos recibidos por Dios. Y nos dice el versículo 18, y seré a vosotros Padre. Para que Dios sea nuestro Padre, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos dice, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hay gente que están diciendo que son hijos de Dios y ni siquiera han aceptado a Cristo. No quieren el Evangelio, no quieren la verdad de Dios, sin embargo dice que son hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios tiene que tener de la naturaleza de Dios, que se recibe cuando se acepta a Cristo. Al recibir al Espíritu Santo se nos es impartida naturaleza divina, la cual nos identifica con Dios y nos lleva a una vida nueva, a una vida santificada, apartada para Dios. Así que cada uno debe identificar su propia vida, ver cómo está su relación con Dios. Y nos dice, además de ello, el versículo 5 nos dice, porque sus pecados, del capítulo 18, verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces está diciendo muy claramente, porque sus pecados han llegado. Notemos, capítulo 18, verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora habla de esos juicios contra la gran ramera. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado.
Así que el Señor le gusta dar el doble en bendición, pero también el doble en castigo. Y el hombre escoge. Hoy la gente, cuando ven un juicio sobre la tierra como este, entonces dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué derecho tienen a decirle a Dios dónde está Dios si ellos no se han acordado de buscarle? Entonces piensan en Dios solamente cuando sienten la necesidad, cuando ven los problemas, cuando ven todas aquellas cosas. Entonces sí quieren que Dios salga a defenderlos cuando ellos no le colocan ninguna atención a su palabra, no saben de qué es arrepentimiento, no conocen de la palabra de Dios y quieren que Dios los guarde. Es decir, solo cuando necesitan acuden a Dios, pero cuando no tienen ningún problema están totalmente sirviendo a Satanás, al Dios de este siglo. ¿Se acuerdan? Es cuando tienen necesidades, pero no se acuerdan de buscarle en todo tiempo para vivir delante de Él y ser rectos. Entonces es la parte que habla claramente la palabra del Señor. Y este anuncio del verso 6 es todo lo que está de parte de Dios destinado para darle a este imperio religioso, para pagarle. Y bien recordamos bajo qué imperio tuvieron que los cristianos sufrir tanta mortandad, que hasta después, o sea en el siglo IV, es entonces cuando Constantino empezó a gobernar. Estando en su gobierno, él decretó entonces para el Estado la religión cristiana. Él no sabía de ello solamente porque tuvo una visión viendo en el espacio, en el firmamento, una cruz y un signo, unas letras que decía, con ellas vencerá. Entonces él tomó que realmente el cristianismo era la verdad y decretó que la religión debía ser la religión cristiana, aunque el cristianismo no es religión. Pero ahí la iglesia, que había sufrido tanta muerte, tanta persecución, se olvidó de su sufrimiento porque no lo volvió a tener en ese sentido. Dejó de buscar a Dios y comenzaron a aceptar todo lo que poco a poco se fue formando de la religión católica, romana y apostólica. Y luego ahí vino el tiempo que fueron inventando tantas cosas. Vino luego a colocar los santos, vino luego a colocar el purgatorio, lugar que no existe, la oración por las almas y las misas, los responsos por las almas. Nada de eso está en la Biblia. Entonces nada se puede hacer por los muertos. Después que estos hayan muerto, van a su lugar y de allí nadie les puede sacar. El día del juicio saldrán de ese lugar del infierno para ser juzgados y se enviarán al lago de fuego, que es peor que el infierno, para que sigan y posean lo que escogieron durante su vida. Así que cada uno puede vivir como quiera ahora, pero si vive en pecado, su cosecha será condenación eterna. Mas el que escoge la vida eterna, la gloria que el Señor ofrece, aquello por lo cual Cristo murió para redimirnos y darnos el que con Él participemos de su gloria, de su reino y finalmente del reino eterno del Padre, es necesario que andemos el mismo camino por donde Él anduvo. Seamos como Él es, porque nos dice en Romanos capítulo 8, verso 29, dice que Dios nos predestinó para ser formados conforme a la imagen de su Hijo. Usted, amado creyente,
debe permitirle a Dios, obedeciéndole en que lo forme a la imagen de Cristo. Todos tenemos que dejarnos formar, buscando cada día el ser como Cristo fue, tomando su imagen, llegar a esa estatura espiritual que algunos dicen, eso es imposible. La carne le dice eso, pero el Señor Jesús dijo a sus discípulos, sed imitadores. Él dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser perfectos es el mandato del Señor, ser perfectos como Dios es perfecto. Entonces, no hay término medio, no hay así como soy me ama Dios. No existe dentro del pueblo cristiano esa palabra, es que nadie es perfecto. Eso lo dicen los que están condenados. Pero los que están en Cristo deben buscar la perfección y poder confesar, todavía no soy perfecto, pero estoy buscando esa perfección. Eso lo dijo Pablo. No que ya sea perfecto, sino que prosigo al blanco de la soberana vocación por ver si alcanzo. Cada cristiano debe proseguir en esa lucha para alcanzar esa perfección con la ayuda del Señor. Es la parte importante para cada creyente. Entonces, usted quizá en algún momento va a estar disgustado conmigo porque anuncio esto. De pronto las damas que me señalen como muy fanático. Quiero ser un verdadero fanático porque el primer fanático fue Dios entregando a su Hijo. Y tanto fue su amor por el mundo perdido que entregó a su Hijo. Entonces no es mucho si una persona renuncia totalmente de lo del mundo y ama a Dios, defiende su fe. Entonces, como fanáticos tenemos que defender la fe. Y como cristianos tenemos que ser verdaderos, más que legales, legalistas. Es decir, una afinidad total que colocamos en la cual tenemos que buscar esa perfección. Así que, amados hermanos, no dependan de las palabras que les dicen, sino dependan de lo que la Biblia dice, de ser santos. Y la Biblia dice, el que es justo, justifíquese aún todavía más. El que es santo, santifíquese más. Apocalipsis 22:11. Así que es la parte importante, amados hermanos, con la ayuda del Señor, nosotros prosigamos adelante buscando a Dios. Entonces, de esa manera encontramos que la palabra del Señor nos señala, ese verso 8 del capítulo que estamos viendo, Señor, de lo del Señor, lo que Él nos dice a nosotros. El versículo 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto le da de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada, reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Eso es lo que se dice ahora. Y eso es lo que ahí van reinando con todo poder. Y en el tiempo de la grande tribulación comenzarán en esa manera reinando y señalando que es la verdadera religión porque permaneció y estará vigente, pero el mismo imperio que la sustente la derribará y destruirá. Y Dios, con juicio a la vez, destruirá toda esa ciudad. Eso lo hemos de ver más adelante. Dice, cuando ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto le da de tormento y llanto. O sea, cuanto se ha alegrado en todo ello y ha disfrutado,
se ha deleitado en la falsa doctrina, entonces tanto recibirá de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada, reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Se halla confiando sin estar en la verdad. El verso 8 dice: por lo cual en un día sus plagas, muerte, llanto y hambre será. Luego dice: y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Ahí notamos lo que recibe en un día. Recibe plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Dios mismo hará ese juicio. Así que bienaventurados los que están en el Señor, los que estamos en Él. Entonces señala la acción de todos los reyes de la tierra. Dice el verso 9: y llorarán, y llorarla han, y lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio. Entonces dice: estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Ese es el final de ese gran imperio religioso, con toda su riqueza, con toda su fortaleza, con todo lo que tiene. Pero vendrá el momento en que será juzgada. Tuvo la oportunidad, la ha tenido, de haber dado la verdad, pero la verdad la juntó con la mentira y ha enseñado parte de verdad y parte de mentira, y la verdad no se puede juntar con la mentira. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Es igual que el creyente: si le junta un poquito de mundo, un poquito de otras religiones, no participa Dios en ello. Dios no le da bendición, porque Él no permite a tener como hijos los que sirven a otro Dios, los que no son rectos, los que no viven una vida de santidad y de justicia. Entonces no participarán de su gloria. Así que es la manera que encontramos en la palabra del Señor, y seguiremos en la próxima estudio, si el Señor nos da vida, próximo domingo, para seguir en este tema y para observar todos los lamentos de las gentes de las naciones por la destrucción de esta gran ciudad, y observaremos también cómo Dios obrará con terremotos, con todo, que hará desaparecer totalmente. Aún las montañas desaparecerán y no quedará nada de ello. Esa es el terrible final de una ciudad que ostentó ser los que tenían la verdad y tuvieron algo de esa verdad, pero el resto mentira. Entonces se engañaron las gentes y las están engañando. Y realmente de ahí, como nos hemos leído, tenemos que todo el que está en ellos salir de ahí. El Señor se digne bendecir a todos los hermanos que han estado oyendo este estudio, y síganlo estudiando y mirando
sus figuras retóricas, donde se encuentran de diferentes maneras para entenderlo y todo irlo colocando en el nivel que corresponde para entender. Entonces, que estas figuras nos habla de personajes, nos habla de ciudades, nos habla de reinos, demás. En el nombre del Señor les invito a que se alleguen al Señor, a que no vivan la vida cristiana de cualquier manera para heredar el reino de los cielos. No olviden, hay que ser santos, y estudie qué es ser santo. Es alguien consagrado a Dios, apartado del pecado, limpio, purificado, sin mancha y sin arruga. Así oramos al Señor y damos gracias por este tiempo que hemos pasado, y gracias, hermanos, por el tiempo que han pasado oyendo esta enseñanza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, dígnate ahora, Señor, colocar, Señor, tu bendición sobre cada oyente, Padre. Dígnate, Señor, a los que han oído y han de oír esta enseñanza, llevarlos, Señor, a meditación, Señor, delante de ti, a consagración, a aceptar el único camino y la única verdad, la única vida, Señor, y tener el único mediador en sus vidas que hace que tengamos comunión con el Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu mediación. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por su entrega por nosotros. Gracias por tu sacrificio, Señor, por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, mi Dios, por esa fuente de salvación, Señor, a través de su sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por esa fortaleza que cada día nos da. Ahora, Señor, te pedimos, dígnate conservarnos bajo tu poder y tu gracia en vida de santidad. Capacítanos, Señor. Sin tu ayuda nada podemos hacer, pero con tu ayuda todo es posible. Señor, quedamos en tus manos y te pedimos, Señor, ayúdanos y bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.